Hola, ¿qué tal amigos de la región de Cajamarca? Sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Todos Somos Salud. Gracias al Gobierno Regional de Cajamarca y a través de nuestra plataforma GRC Digital. Encantada de poder compartir una semanita más conociendo y sobre todo aprendiendo mucho de la importancia del cuidado de nuestra salud con profesionales en diferentes ramas de la medicina. Realmente encantada de que nos acompañen y sobre todo que difundan esta bonita plataforma gracias a GRC Digital. Encantada de acompañarlos en esta conducción y el día de hoy vamos a tocar dos temas muy importantes para ustedes, amigos, que estamos atravesando esta pandemia debido a la COVID-19. Un tema muy importante como es la obesidad y el otro, el cuidado también de nuestra vista, que es muy importante que en estos tiempos, en nuestra actualidad, estamos atravesando. Para el día de hoy, con nuestro primer tema también, cómo controlar la obesidad en tiempos de la COVID-19. Para eso nos acompaña una profesional del Hospital Virtual de Cajamarca, que queremos agradecer también por acompañarnos esta semana, estos dos grandes profesionales, como es la endocrinóloga Lorena Roncal. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta plataforma de Todos Somos Salud. Buenos días, Noelia. Primero agradecer la invitación del Gobierno Regional para que a través del canal podamos brindar información en salud a la población cajamarquina. Claro que sí, porque es muy importante ahora que es un poco más complicado también quizás sacar una cita, ir por el temor, por el miedo al contagio, ir a que nosotros vayamos a que nos revisen un chequeo. Esta plataforma es para que ellos se informen y sobre todo tomen conciencia, amigos, de la importancia que debemos de tener estos temas. Y uno de nuestros temas fundamentales que hemos visto que estamos atravesando la COVID-19 es la obesidad. Doctora, para empezar esta entrevista, coméntenos a las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma de las 13 regiones y a nivel nacional también, ¿cómo podríamos sintetizar la palabra obesidad? ¿Qué es la obesidad? Así es, Noelia. Es importante que la población en general sepa que la obesidad no es una condición, sino es una enfermedad. Y es una enfermedad crónica, lo que quiere decir que es una enfermedad que no va a tener cura y que se va a tratar de controlar con el paso del tiempo. Si bien es cierto, la obesidad fue definida como enfermedad por la OMS recién a partir del 2011, porque tuvo condiciones que la catalogaban como tal. Es importante también tener en cuenta que las principales condiciones y puntos importantes para el control de peso son tres, que siempre los comento. El componente biológico, que son la edad y lo que es la herencia o la parte genética. Hablamos de cuando viene ya en determinación genética, ¿no? A través del ADN. La otra condición bastante importante son los factores ambientales. ¿Como quién? ¿Como cuáles? Por ejemplo, los estilos de vida saludable, los estilos de alimentación saludable. Ahora, es importante también mencionar que juega un papel importante el con quién uno vive, con quién uno comparte, con quién uno trabaja. ¿Por qué? Porque estos factores pueden influenciar en los hábitos alimenticios que nosotros podemos tener. Y por último, los factores emocionales, ¿no? Aquellos pacientes que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión y que no les damos importancia. Y eso es un parámetro, una parte fundamental tanto para el tratamiento de esta enfermedad. Claro que sí, esos son tres factores muy importantes, amigos, que nosotros debemos de tener en cuenta, porque quiero o no, por la pandemia, y empecemos antes de la pandemia, ¿no? Estábamos todos en normalidad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, quiero o no ir al trabajo, ya te hace un esfuerzo físico, también te ayuda a mantenerte muchas veces en el tema físico. Pero empezó la pandemia y muchas personas, y me incluyo yo también dentro de esas personas, cambiamos totalmente nuestro estilo de vida. Estábamos 24/7 en nuestra casa y quizás estábamos acostumbrados a una alimentación totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, y vamos a tocar mi caso, ¿no, doctora? Para que las personas quizás que también estén, agencien su caso en casita. Yo tenía un buen desayuno, un buen almuerzo y en la cena trataba de consumir muy poquito o casi simplemente un té, ¿no? Como si algo muy ligero, y muchas personas hacían eso. Empezó la pandemia y el mismo hecho de estar con la familia, sentarte en una mesa y compartir, ya te vas subiendo de pesito semana tras semana y muchas personas subieron de peso por la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos controlar un poquito ese tema de los hábitos? Primero empezando, ¿no? ¿Cómo controlamos el tema con los hábitos? Hablar de los hábitos es una parte importante
porque es uno de los consejos que nosotros como profesionales de la salud, y más que todo mi persona como endocrinóloga, hacemos la recomendación e incisión en esto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿qué tipos de hábitos, no? A veces tenemos los hábitos de saltarnos las comidas, ¿no? Que eso es un hábito pésimo. ¿Por qué? Porque si nos saltamos, por ejemplo, la alimentación principal de la mañana, que es el desayuno, al almuerzo vamos a llegar con un hambre voraz. Entonces, eso no puede sustituir ninguna alimentación. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que otro hábito es, mientras uno está alimentándose, mirar la televisión. Ese es otro factor que contribuye al desarrollo y al aumento de peso. Se tiene que tomar su tiempo, por lo menos se recomienda que durante cada comida uno tome un tiempo de 20 a 30 minutos. ¿Esto por qué? Porque durante ese tiempo se secreta la hormona de la saciedad. Entonces, si uno acelera la velocidad con la que uno se alimenta, en el tiempo no recomendado va a quedar insatisfecho y va a querer seguir alimentándose. Claro, hablábamos algo muy importante también, que era las personas que están alrededor de nosotros, porque es difícil, ¿no? Quiero o no, la mamá, el papá ya traen algo para la cena y es difícil y nos cuesta mucho decirle no. Entonces, ahí esos hábitos, amigos, hay que tratar de mejorar para el cuidado de nuestra salud, que es muy importante porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo ahora en nuestra sociedad debido a la COVID-19. Y ese es un tema que vamos a tratarlo también. Doctora, se ha visto muchos casos, amigos, familiares, personas que nos están viendo, que por el tema de la obesidad han tenido un factor de riesgo muy alto cuando les dio la COVID-19. Primero, empezar, ¿por qué? ¿Por qué tienen ese factor de riesgo tan alto? Primero, antes mencionar que antes de la pandemia se habían reportado estudios que el 51% de la población peruana tenía problemas de peso. Llámese esto sobrepeso u obesidad. Y ahora, con la pandemia, aún no hay exactamente un registro, pero en los estudios relacionados a lo que son infecciones por COVID-19, se reportaron también que aproximadamente las 2/3 partes de la población que había hecho COVID-19 tenían como factor de riesgo la obesidad. Y esta traía como consecuencia a enfermedad severa, y esta que conllevaba la muerte. Ahora, hablando de la posible causa o relación de esta con la severidad, si bien es cierto, cuando uno aumenta de peso, aumenta lo que es el tejido celular subcutáneo, lo que es la grasa tanto visceral como la grasa abdominal. Entonces, más o menos es un reflejo de lo que uno tiene en la barriguita, es cuando más o menos tiene uno de grasa alrededor de los órganos fundamentales como son corazón, hígado y entre otros. Entonces, también esto, aumentando el volumen del tejido celular a nivel de tórax, dificultaría un poco la amplexación pulmonar, lo que quiere decir la capacidad con la que el pulmón puede ventilar. Y eso también contribuiría. Ahora, se han visto reportes también de aquellos pacientes, y si ustedes se han dado cuenta mencionar, los varones son el grupo más vulnerable, más ¿no? vulnerable, más casos, porque se ha demostrado que tienen más cantidad de receptores ACE para lo que son el virus del COVID-19. Entonces, por ahí más o menos va enfocada cuál es la relación que hay con obesidad con el COVID-19. Claro que sí, y eso es algo muy importante, amigos, porque ustedes tienen que saber que no solo la obesidad es una enfermedad que puede ser consecuencia también de otros, y vamos a tocar ese tema, ¿no? Enfermedades como la diabetes, también el hipotiroidismo que tenemos y la ansiedad, bueno, que también es una enfermedad, son causas fundamentales también que las personas suban de peso. Para las personas que quizás tengan estas enfermedades, que se informen un poquito más. Así es, Noelia. Mira, comentarle a la población que la obesidad es un factor de riesgo o trae como consecuencia muchas otras enfermedades. ¿Como cuáles? La principal y la más allegada a esta, la diabetes mellitus tipo 2, consecuencia de otras como hipertensión arterial, problemas de fertilidad, síndrome de ovario poliquístico, disturbios del sueño, apnea del sueño, alteraciones del colesterol y triglicéridos, alteraciones emocionales, depresión, ansiedad, que también puede ser consecuencia de una obesidad. Y también mencionar y recalcar que la obesidad es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer y la gente desconoce esto. Qué y interesante, actualmente no sabíamos.
Claro, y sobre todo también problemas del corazón. Que hemos visto cardiovasculares personas, que olvidé mencionar, ¿no? Así es, Noelia. Y saber que ustedes, amigos, tienen familia, porque es un factor muy importante el tema genético en el tema de la salud. Si tienen alguna persona en casa, un abuelo, el papá, el hermano que tenga alguna de estas enfermedades, quizás es momento de decir, tengo que cuidar mucho más mi peso, tengo que cuidar mi alimentación y sobre todo hacer ejercicio, que son pilares fundamentales para que nuestro sistema esté apoyado también de nosotros. Algo que veníamos tocando con la doctora Lorena era el tema también de cómo nosotros las personas afrontamos la obesidad, y veníamos comentándolo detrás de cámaras, amigos, porque muchas veces vemos a niños y hoy en la actualidad vemos a niños que tienen obesidad y no se les da el cuidado necesario. Y sobre todo decíamos que estamos acostumbrados a decir, ay, qué gordito tan lindo, ¿no? Y ya lo acostumbramos a que gordito quiere decir que esté sano ese niño. Entonces, ese es un tema muy importante para las personas que nos están viendo, doctora. Así es, Noelia. El concepto en la población infantil del niño gordito es igual a sano, es un mito, ¿no? Y hay que romperlo. Ya estamos tratando de desterrar esto, porque esto es una costumbre que ya venimos arrastrando de nuestros antepasados, ¿no? Abuelitos, ¿no? Que ellos tienen ese concepto de que niño gordito es niño sano. Y lamentablemente, ¿quién es responsable de que el pequeño llegue a tener un peso no deseado? Pues somos los familiares, el contexto, el ambiente familiar en el cual vive el niño y la accesibilidad que los padres le dan a cierto tipo de alimentos a sus pequeños. Entonces, lo recomendable es, obviamente, y siempre les digo yo a los papás que llevan a sus niños a mi consulta, hay que evitar comprar ese tipo de alimentos en casa, porque es obvio que tú a un niño no le vas a decir, no me tomes la gaseosa que está en la alacena. Le está viendo, es un niño, le va a provocar comer. La recomendación es no hacer compras de ese tipo, ¿no? Alimentos envasados son los más conocidos como comida chatarra. Entonces, responsable de esto, porque ellos son pequeños, son los papás y familiares alrededor. Claro, ellos no toman conciencia de que quizás estos alimentos les perjudican en la salud, y no solo en esa etapa, porque muchas personas crecen niños y crecen gorditos, llegan a una etapa de joven y siguen manteniendo los mismos hábitos, y es muy complicado cambiar esos hábitos en personas adultas. Es mucho más fácil corregirlo desde pequeñitos. Entonces, eso es algo muy importante, amigos, que ustedes deben de tener en cuenta. Nos mencionaba también que usted tenía un caso de un paciente que era muy joven, de 15 años me parece, y que a sus 15 años tiene diabetes. Entonces, ¿cómo podemos evitar que estos niños, a través de loncheras saludables, quizás, diferentes hábitos alimenticios, eviten la obesidad? Así es. Entonces, los dos puntos importantes en general, tanto para niños como para adultos, ¿cuáles son o cómo uno puede perder peso? Uno es conocer y cumplir con un plan de alimentación saludable. Y segundo, con un régimen de actividad física. Esta dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Si es que es un paciente adulto mayor, si es que tiene alguna condición cardíaca o pulmonar que lo limiten, como es actualmente el COVID, ¿no? Que a muchos los está dejando con secuela. Entonces, las recomendaciones de actividad física es de acuerdo a la funcionalidad que cada paciente tiene. Pero es importante la parte de lo que son los estilos de vida saludable, haciendo incisión en la nutrición, ¿no? Principalmente y actualmente se recomienda, hablando en el contexto de COVID, la alimentación en la que predominan las proteínas. Las proteínas son aquellos alimentos que provienen principalmente de los animales, ¿no? Hablamos de carnes rojas, como la carne de res o la carne de cerdo, las carnes blancas, como pollo, pescado, pavo, pavito, y también mencionamos las proteínas como los huevos, ¿no? Entonces hay que también jugarse la economía en la canasta familiar. Entonces, si bien es cierto, muchas personas no tienen la accesibilidad para tratar de consumir este tipo de alimentación, consumamos huevo, que es lo más importante y más accesible para la población. Entonces, eso es importante en la alimentación, y disminuyamos la cantidad de carbohidratos. Entonces, ¿qué es importante en esto? Como siempre les digo a mis pacientes, los peruanos comemos rico, pero no comemos saludable. La comida peruana es rica y es difícil decirles que no, yo lo entiendo, y para todos es muy difícil decirles que no.
pero sobre todo los niños creo Sí. que son más complicados porque lo ve al comer al papá y piden. Y decirle no al niño es mucho más complicado. Hay que tratar de negociarlo. Hay que tratar de negociar. Ese es Así un es. buen tip, amigos, ustedes, mamás, papás que están en casa y que nos están viendo. Hay que negociar. ¿Cómo podemos negociar con un niño? ¿No? Por ejemplo, llega un niño de 6 años y te mira y te dice, por ejemplo, tía, quiero comer un chocolate. ¿Cómo podríamos decirle a ese niño, qué te parece si te ofrezco algo? ¿Cómo podemos hacerlo con él? Claro, yo creo que son recomendaciones de la vida diaria, ¿no? Como podemos, aquí hablo con negociar, ¿no? O me terminas de hacer la tarea y te ofrezco este producto, pero obviamente hay que tratar de enmascararlo, porque no es lo recomendable. Ahí voy también con algo que mucho me mencionaban mis maestros. Nosotros nos creamos adicciones desde que somos niños. Entonces, si un niño comienza a consumir este tipo de alimentos, chatarras, chocolates, desde pequeño, le crea una adicción y el cerebro es sabio, entonces constantemente va a querer repetir. Claro, muchas Repetir ese tipo de personas alimentación. jóvenes, por ejemplo, de niños que hemos consumido gaseosas, ¿no? El tema de las gaseosas, que tienen alto nivel de azúcar, tantas cosas, de jóvenes ya no se nos complica mucho más no consumirlas y nos cuesta el doble, Así es. pero hace un gran cambio y yo le he visto en familiares y en amigos que cuando dejan de consumir gaseosa hay un gran cambio enorme. Nos complica mucho porque estamos acostumbrados, por ejemplo, en familia, compartir un pollo a la brasa y como dice hay una frase muy cajamarquera, le falta su gaseosita, ¿no? Entonces son hábitos que nosotros, amigos, debemos de tratar de mejorar poco a poco, porque de la noche a la mañana es muy complicado cambiarlo y mucho más para jóvenes, pero haciendo pequeños cambios creo que hacemos mucho significado en nuestra salud. Doctora, veíamos también mucho en pacientes de la COVID-19 que han atravesado ya, que pasaron toda la enfermedad, se bajaron mucho de peso. Se bajaron mucho de peso y hay muchos casos también de pacientes que tenían obesidad se bajaron de peso y se les veía incluso mucho más decaídos, ¿no? También es un factor de riesgo en nuestra salud. ¿En qué sentido es que uno ve a los pacientes con desnutrición? Sí es cierto, algunos salen con desnutrición, también depende del tiempo de hospitalización en la cual permaneció el paciente. ¿A qué me refiero? Que uno cuando está hospitalizado está en cama, no realiza actividad física y muchos de ellos, como los que mencionas, entran en UCI. Y en UCI el paciente está bajo efectos de algunas sustancias para que puedan utilizar el respirador adecuadamente. Por ende, el trabajo ya no lo hace la persona, lo hace una máquina. Y al tener esta dificultad, pues no hay ejercicio de los músculos periféricos. Entonces, ahí también hay una disminución del volumen muscular. Entonces, por eso vemos a veces a los pacientes delgados, adelgazados después de la consulta. Pero después del COVID, paciente hospitalizado severo. También es importante considerar que la terapia nutricional de paciente hospitalizado en UCI es fundamental, como para cualquier otra enfermedad. No hay enfermo que no come, muere. Igual, entonces la terapia nutricional es fundamental en paciente hospitalizado, ya depende de los profesionales de la salud cómo manejen esto intrahospitalariamente. Eso, principalmente. Claro que sí, muy bien. Y además de eso, para terminar ya, doctora, con esta entrevista, que yo sé que ustedes, amigos, están tomando conciencia de la importancia también de esta enfermedad como es la obesidad. Pacientes que tengan problemas, enfermedades como diabetes, las enfermedades de la tiroides, aparte también de la ansiedad, ¿cuáles son las recomendaciones que le daría a usted si están en casita, ¿no? Para evitar que también y prevenir la COVID-19 les afecte tanto? Claro, hay que mencionar también que hay pacientes obesos que se les denomina metabólicamente sanos. ¿Qué quieren decir? Que solo es un aumento de peso, pero no hay alteración en glucosa, en colesterol, en triglicéridos. Entonces, para ellos el manejo, sí, la recomendación es igual, en mi opinión personal, que debería haber una reducción, independientemente de que es un tema muy controvertido, si es que el obeso sano, entre comillas, pueda requerir algún tratamiento. Y el obeso enfermo, que es aquel que comienza con una resistencia a la insulina y que posteriormente va a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2, más aún. ¿Cuáles son las consideraciones o las recomendaciones finales para la población en general? Uno, que el paciente tiene que reconocer que requiere ayuda.
Entonces, lo primero es que el paciente esté motivado para la pérdida de peso, si no el trabajo no va a progresar. Segundo, instruir al paciente en lo que son, en definir cuál es la alimentación saludable, y a veces muchos deberíamos saber el conteo de calorías. Rápidamente, solo para mencionar que, por ejemplo, ¿no?, muchas personas tienden en el consumo de jugos naturales, ya peor serían los envasados. Entonces, haciendo una comparación, una botellita de jugo, la que venden en Baños del Inca, que todo el mundo conoce, aproximadamente tiene la botellita 225 calorías. Es un jugo de naranja natural. Entonces, comparado con que te comas una naranja, con toda la fibra de la naranja, tiene 47 kilocalorías. Entonces, es que uno le explica al paciente y cuál preferiría comer, y se informaría al paciente, yo creo que sabría tomar una buena decisión. Pero si el paciente no le brindamos esa información, no lo sabe. Entonces es importante saber las calorías. Otra cosa que voy a recomendar, uno también come de acuerdo a la actividad física que realiza. Siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Si usted trabajase como delivery, obviamente voy a tratar de recomendarle que usted ingiera cierto tipo mayor de alimentos, como son los carbohidratos, que le van a brindar mayor cantidad de energía. Pero aquel que trabaja en oficina, ¿no?, sentado, y mi persona también en la consulta, pues no requerimos tanta cantidad de energía. Entonces, el tratamiento y la recomendación de la alimentación es individualizado para cada persona, no es igual, y no voy a repetir la dieta de la vecina, la dieta de mi sobrina. Todos somos diferentes. Exactamente, claro, Noelia. Y para la última recomendación, la actividad física. Que es muy importante y que lo hemos venido acá. No hay excusas, amigos, para que ustedes hagan actividad física en casa, y también los adultos mayores, que es muy importante que se cuiden, y los niños también. Y si ustedes, amigos, que están conectados con nosotros, gracias a Todos Somos Salud, quieren más información, el Hospital Virtual de Cajamarca también está brindando y están con sus líneas abiertas para que ustedes resuelvan todas esas dudas. Muy importante, amigos, que, como mencionaba la doctora Lorena, primero reconocer que tenemos un problema, querer asumirlo y ponerle muchas ganas para poder salir. Eso es algo muy importante. Si usted considera que tengo un problema, lo admite, pero quiere mejorar, puede hacerlo, y gracias a nuestros amigos del Hospital Virtual. Y pueden conectarse al número 076-480124, otra vez de su página web www.redsaludcajamarca.gov.p. Estos profesionales están a su disposición para poder ayudarlos, y sobre todo para poder motivarlos, que sí se puede hacer un gran cambio, y sobre todo en nuestra vida puede significar incluso a nuestra vida. Es muy importante, si nos cuidamos, podemos salvar nuestra vida con estos hábitos. Así que tomen nota, y vamos a ver un caso muy importante, de doctora y todos nuestros amigos, porque vamos a ver un caso muy especial que tenemos aquí en Todos Somos Salud, y regresamos con el especialista también para tratar temas sobre el cuidado de nuestra vista. Así que no se desconecte de Todos Somos Salud. Mi nombre es Juan Carlos Hidrobo, soy ingeniero civil de profesión, tengo 28 años, fui un portador de la COVID-19. Yo estaba trabajando en una zona rural que, al momento de ir a la pensión, es ahí en donde hay mayor carga viral, mayor aglomeración de personas. Creo yo que fue ahí en donde me pude contagiar. Yo empecé como una gripe cualquiera, no tenía sospecha de que era el virus. Me dio fiebre, y ya esos fueron los primeros síntomas de que yo tenía el COVID-19. Desde un principio no tuvimos como que la intención de ir al hospital, porque, como todas las personas, cuando mencionan hospital, creo que no lo relacionamos a algo como que algo bueno. Y a pesar que también mis padres estuvieron hospitalizados, fui yo como joven que me llevé la peor parte. Me di cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y en el hospital realmente fue una atención muy buena, y gracias a Dios el día de hoy estamos acá en la casa. Sin embargo, lo que me pareció un excelente trabajo en el Hospital Simón Bolívar, ellos tienen un plan que se llama el Buzón de la Esperanza. Esto trata de que las familias de los pacientes llegan con cartas o con mensajes alentadores, o con videollamadas por parte de la psicóloga a los familiares. Creo que eso es muy importante, porque anímicamente la persona se siente mejor, y eso influye mucho en la pronta recuperación. En el tiempo actual que estamos viviendo, está afectando mayormente a los jóvenes al día de hoy.
Las personas mayores, si bien es cierto, son vulnerables, pero son los jóvenes los que están siendo más afectados. Yo te pido a ti, amigo, amiga, que me están viendo, por favor, cuídense. Yo pasé por esto y la verdad no quiero que ustedes pasen también por esto y están a tiempo de cuidarse. Para mí este virus significa muerte, pero si se llega a tratar a tiempo, creo que podemos salir victoriosos. Claro que sí, amigos, ustedes pueden salir victoriosos y aquí tenemos en Todos Somos Salud profesionales que les van a ayudar a mejorar estos hábitos de vida y sobre todo informarse de cuáles son, bueno, los diferentes tipos también que atravesamos ahorita y cuáles son los factores de riesgo que estamos atravesando por la COVID-19. Algo muy importante, amigos, y para eso, gracias al gobierno regional, marca GRC Digital, estamos aquí en este programa para aprender y sobre todo enfrentar juntos esta pandemia, derrotarla, que nadie más se nos vaya, que es lo que queremos, cuidarnos mucho a la familia, a los amigos y sobre todo con estos consejitos que le van a servir mucho a toda nuestra región y por qué no también a nivel nacional. Doctora, para que ya se despida, sabemos que ha visto usted muchos casos también de personas que están atravesando momentos muy difíciles. ¿Qué les diría a esas personas que nos ven detrás de cámaras y cuáles son los consejos que les daría? Finalmente, para concluir con la entrevista y con la participación de este día, es importante mencionar a la población que con una adecuada alimentación en este contexto de pandemia podemos evitar cierto tipo de enfermedades y consecuencias. Como ya hemos venido mencionando durante toda la charla, son recomendaciones puntuales y que la población pocas veces reconoce. Y hacer incidencia por último, que la obesidad es una enfermedad crónica que tiene múltiples factores que la pueden generar y que esta, a su vez, puede ser consecuencia de muchas otras. Gracias por la invitación, Noelia. Y todas las personas que también quieran contactarse con usted directamente, doctora, ¿cómo lo puede hacer? Mire, nosotros brindamos el servicio de teleconsulta, haciendo uso de la telemedicina a través del número del 076-480124 del Hospital Virtual, en la cual endocrinología ve enfermedades como diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades de la tiroides como hipotiroidismo, hipertiroidismo, alteraciones del colesterol, los triglicéridos, síndrome de ovario poliquístico, problemas de peso, sobrepeso, obesidad, problemas de alteraciones en la pubertad en pequeños, talla baja y entre otras. Claro que sí, amigos. Así que si ustedes quieren tener contacto con el Hospital Virtual y con todos los profesionales en diferentes áreas, pueden hacerlos a esos números 076-480124 o a través de sus redes sociales como en el Hospital Virtual www.redsaludcajamarca.gov.p. Ahí todos los profesionales en diferentes áreas les van a poder ayudar y bueno, con la doctora Lorena van a poder tratar estos temas muy importantes, amigos. Hay que cuidar nuestra salud, empezando primero reconociendo, como veníamos mencionando, que tenemos un problema y segundo, enfrentarlo, porque sí se puede cambiar nuestros hábitos, poco a poco, pero se puede lograr. Algo muy importante. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en Todos Somos Salud. No se desconecten, amigos, porque a continuación vamos a ver un video también y vamos a seguir aprendiendo sobre los cuidados de nuestra salud. En caso de tener un paciente COVID-19 diagnosticado en el domicilio, es importante seguir las siguientes recomendaciones. 1. Mantener al paciente aislado en una habitación que sea amplia y ventilada. 2. El uso de mascarillas debe ser permanente y de forma obligatoria, cubriendo la nariz y la boca. 3. Debe realizarse un lavado de manos continuo y frecuente por aproximadamente 20 segundos. 4. En caso del uso de utensilios, debe ser de forma exclusiva para el paciente. 5. En el caso de los servicios higiénicos, debe ser de uso exclusivo para el paciente. Si en nuestro domicilio contamos con un solo servicio higiénico, se debe realizar su desinfección posterior a su uso.
Y es así, amigos, continuamos aquí en su programa Todos Somos Salud Conectados, toda la región conectada vía GRC Digital, aprendiendo y sobre todo tomando conciencia de la importancia de nuestra salud con profesionales totalmente capacitados. El día de hoy nos están visitando 2 profesionales del Hospital Virtual de Cajamarca para tocar temas. El primer tema que tocamos fue la obesidad, gracias a la doctora Lorena, y aprendimos mucho. Y el día de hoy también nos está acompañando el profesional en oftalmología, Juan Valencia. Doctor, bienvenido a Todos Somos Salud. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a GRC Digital. Esperemos dilucidar todas las preguntas sobre el tema oftalmológico, especialmente en los tiempos de la pandemia, ¿no? Claro que sí, que es muy importante, ¿no? Porque sabemos que el cuidado de la vista, que es un órgano fundamental para que nosotros podamos tener diferentes funciones, ha sido muy afectado en esta pandemia también, y ese es un tema que lo vamos a tocar. Doctor, ¿cuánta importancia o cuánto ha cambiado el tema del cuidado de la salud en la pandemia? ¿Cómo cambió? Sí, bueno, efectivamente, ahora debido a la pandemia hemos tenido bastante tiempo en cuarentena y por lo tanto los estudios y el trabajo se han vuelto virtuales, es decir, usando aparatos electrónicos como computadora, celular y tablets. Evidentemente, ese cambio ha repercutido no solamente en la parte oftalmológica, sino en diversas áreas de la salud. En el tema oftalmológico, hemos comenzado a tener mucho más pacientes con problemas visuales, por ejemplo, ojo seco, con problemas de ojo rojo, con problemas de alergias, ¿no? Por el uso continuo de estos aparatos electrónicos. Por lo tanto, la salud visual se ha repercutido enormemente debido a la pandemia y debido a la cuarentena, ¿no? Claro que sí, porque hay que recordar, amigos, que bueno, actualmente nosotros no estamos teniendo clases presenciales para los pequeños en casa y hay muchos trabajos que también se están realizando en casa y nos obligan prácticamente a estar 24/7 frente a una computadora. Y sabemos cuáles son estas repercusiones, ¿no? Doctor, a un niño, por ejemplo, pongámosle un niño de 8 años, que tiene clases virtuales desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta la 1:30, incluso hasta 2 de la tarde, ¿cuáles son esas repercusiones que podría traerle para su salud visual? Antes de la pandemia teníamos una cantidad de pacientes, un porcentaje de pacientes con miopía, astigmatismo, y teníamos más o menos de 10 niños, 2 a 3 tenían problemas de miopía y astigmatismo. Y los demás, bueno, sin ningún tipo de medida de miopía, astigmatismo, hipermetropía. Sin embargo, a raíz de la pandemia y especialmente en la cuarentena y el uso de los aparatos electrónicos, estos se han multiplicado, ¿no? Pacientes con miopía, pacientes con astigmatismo, pacientes con hipermetropía y que necesariamente van a necesitar usar lentes con algunos filtros de protección. Adicionalmente, no solamente es el tema de la visión, sino también alergias, es decir, con pacientes que continuamente tienen picazón o prurito ocular, y también encontramos con pacientes con ojo seco. Normalmente el ojo seco es muy poco común en pacientes niños de 8 años, es muy raro encontrarlo. Sin embargo, debido a la pandemia estamos encontrando cada vez niños que necesitan lágrimas artificiales porque tienen los síntomas y las características de pacientes con ojo seco, ¿no? Claro que sí, eso es muy importante porque, amigos, hay que recordar que nosotros ahora en esta época de pandemia, totalmente nuestra vida como la conocíamos ha cambiado mucho y nos estamos adecuando a eso. Hay niños desde muy pequeñitos, doctor, que veníamos mencionándolo, tienen ya que usar lentes por este tipo de problemas, por la miopía y el astigmatismo. Habló también, para que las personas que están conectadas con nosotros, la diferencia, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a un paciente que tenga miopía y a un paciente que tiene astigmatismo, para que ellos sepan? Los defectos visuales que todas las personas podemos tener son 3: la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En el caso de la miopía, el paciente tiene dificultades para ver de lejos, es decir, no ve totalmente a la distancia. En el caso de la hipermetropía es lo contrario, son pacientes que no pueden ver de cerca, pero ven bien de lejos. Y en el caso del astigmatismo son pacientes que ven distorsionadas las cosas, ¿no? Tenemos niños que ven una letra E y realmente es una B, ¿no? Entonces tenemos niños que ven una letra C y realmente es una O. Entonces a eso se llama astigmatismo, en el cual
Se ve relativamente bien a la distancia, pero las cosas se ven distorsionadas. Adicionalmente, cabe mencionar que hay combinaciones, es decir, miopía con astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo, es decir, hay pacientes que tienen... De las dos, Tienen pueden las dos. tener las dos, y eso es algo muy importante, amigos. Si ustedes tienen alguna de estas señales, si ustedes no ven quizás de lejos, pero de cerca sí, necesitan ir a una consulta para que lo verifiquen por los profesionales de salud. Eso es algo muy importante, no tomar las decisiones apresuradas sin el consejo de un profesional de la salud. Doctor, también mencionábamos algo muy importante, que es la escala de cómo ha ido aumentando los casos de las personas que necesitan, diferentes motivos, ¿no? Y también han surgido varias enfermedades. Una de las que usted estaba mencionando era la conjuntivitis. La conjuntivitis es una de las patologías más comunes, oculares, por no decirlo la más común. ¿A quién no le da una conjuntivitis en realidad? La palabra conjuntivitis significa inflamación de la conjuntiva y esta puede ser muy variable, puede ser bacteriana, viral, puede ser alérgica, inflamatoria, ¿no? Sin embargo, en el caso del tema de la pandemia, hemos encontrado como un síntoma de COVID la conjuntivitis, pero es una conjuntivitis especial. Más o menos en pacientes que tienen conjuntivitis se ha encontrado que tengan COVID, más o menos entre 1 a 3 pacientes lo tienen como síntoma. Ah, bien, interesante. Sí, entonces, interesante. de 10, muchos pacientes comienzan a tener los síntomas de conjuntivitis, que es una conjuntivitis de tipo folicular, es decir, hay hiperemia, o sea, ojo rojo, hay secreciones, hay algunas veces que tienen cesación de arenilla, es decir, que hay algo dentro de los ojos, y hay algunos pacientes que tienen muchas secreciones acuosas generalmente, ¿no? Ahora, se ha reportado algunos estudios en el cual que el primer síntoma de COVID es conjuntivitis. El paciente, ya hay estudios que ya han confirmado sí, esta que hay información. algunos pacientes que no presentan otra sintomatología, sino ojo rojo, constantemente ojo rojo. En el caso de este tipo de conjuntivitis puede ser un solo ojo, puede ser en ambos ojos, ¿no? Debido a que la forma de infección, en el caso de la conjuntivitis, tiene dos formas. Uno, el paciente puede tener COVID y luego de tener COVID, el paciente tiene la conjuntivitis. Y otro es que el paciente ingrese el virus a través del ojo, o sea, a través de la conjuntiva y produce una conjuntivitis también. Entonces, antes y después de la Así COVID-19, y puede ser un síntoma que, amigos, ustedes pueden tomarlo como alerta. Entonces, es algo muy importante también conocer. Ahora, doctor, tenemos la conjuntivitis y hay muchas personas que están en casa que nos ven a través de diferentes las regiones y por el miedo quizás, o también por el sistema económico, no pueden ir a un profesional a tratarse la conjuntivitis. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le daría a usted para esas personas que están en casa? Generalmente, en este caso de la conjuntivitis por COVID, la conjuntivitis es viral, es decir, los síntomas son autolimitados, es decir, más o menos en un promedio de curación entre 5 a 14 días se cura, incluso sin tratamiento. Sin embargo, es fastidioso el ojo rojo, puede haber complicaciones, Claro. ¿no? Las secreciones Y también el miedo de contagiar, sí. el miedo del contagio. Entonces, una de las medidas son las medidas higiénicas, ¿no? Usar una sola toalla, limpiarse constantemente, usar paños fríos, sacarse las secreciones, ¿no? Y estar constantemente retirando todas las sustancias que se acumulen en el ojo. Esa es una de las primeras medidas que se debe usar. En segundo lugar, en algunas ocasiones, como es viral, usamos algunos sintomáticos, es decir, por ejemplo, lágrimas artificiales, antialérgicos, antiinflamatorios, ¿no? Y doctor, hablando ahorita del tema de antiinflamatorios, usted me va a sacar de una duda. Muchas veces, y no sé si será un mito, y usted nos va a aclarar para todas las personas, utilizamos la manzanilla. Las personas utilizan la manzanilla cuando tienen problemas, irritaciones y tienen problemas de la conjuntivitis. Muchas mamitas, y eso viene desde generaciones, que utilizaban la manzanilla para limpiar el ojito. Mito. Si funciona, no funciona, ¿lo recomienda o no? Yo sí lo recomiendo, es más,
Normalmente la recomendación que yo le doy cuando un paciente tiene una conjuntivitis o blefaritis o cualquier otro tipo de infección ocular es usar paños tibios de manzanilla, que pueden ser en sobres o pueden ser preparados de una planta. Sí, justo le iba a preguntar eso. Una cosa es los sobrecitos, los filtrantes, que lo conocemos, y otra cosa es la plantita en sí. Sí. Adicionalmente, cabe mencionar que en el mercado farmacéutico existe preparados en gotas oftálmicas de manzanilla. Es decir, ya viene preparado para que el paciente lo use. Pero como le digo, yo lo uso como un coadyuvante, generalmente por el tema de tiene un efecto antiinflamatorio leve y aparte ese por la temperatura del agua, ¿no? O sea, yo prefiero usar paños tibios y eso te ayuda bastante a bajar también la inflamación, ¿no? Eso es algo muy importante, amigos, entonces sí lo recomienda, pero siempre, y volvemos a recalcar, ir a un profesional a que lo revise y sobre todo les ayude cuál es la información correcta y los pasos que ustedes deben de seguir para mejorarse. Doctor, ahora hablando del tema de la pandemia, ¿cuáles son los consejos que ustedes les daría a las mamás, a los papás que trabajan en casa quizás también, para que estos niños también eviten y cuiden su salud? Porque muchas veces nos dicen, no, bájale el brillo a la tablet, bájale el brillo al celular para que no te cause la irritación, y muchas veces utilizan lentes oscuros para también cuando están en la computadora. ¿Cuáles son estas recomendaciones que les daría usted? En primer lugar, la recomendación es que el uso del aparato electrónico es sí o sí tengo clases virtuales o tengo trabajo virtual. El niño no debe estar, luego de la clase no debe seguir usando los aparatos electrónicos, como es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, hago mi clase hasta la 1 de la tarde y luego le dejo para que juegue o haga alguna otra actividad recreativa. Los aparatos electrónicos no deben ser usados en niños para actividades recreativas, ¿no? Ese es en primer lugar. Se debe reducir al mínimo las horas del uso del aparato electrónico. No se debe usar constantemente porque ya los efectos que hemos recomendado. Número 1. Número 2, la distancia del aparato electrónico también tiene que ser más o menos entre 40 a 50 centímetros. El niño no debe acercarse demasiado a este aparato electrónico. Número 3, siempre hay que recomendar a los adultos y a los niños que constantemente tenemos que estar parpadeando, constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos concentramos en un celular o una tablet, estamos reduciendo la cantidad de parpadeos y eso está confirmado. Por lo tanto, se está reduciendo la producción de lágrimas naturales y por lo tanto se reseca el ojo. Se reseca el ojo. Entonces, esa es otra recomendación. En tercer lugar, lo que me mencionaba sobre el brillo, hay que ponerle menos brillo, hay que ponerle los filtros especiales que tienen el aparato electrónico. Y por último, ya si el paciente tiene medida o tiene miopía, astigmatismo, hipermetropía, dentro del lente, o sea, dentro de la luna se da algunas recomendaciones, por ejemplo, usar lunas antirreflex, filtro UV, y ahora el filtro Blue, que es un filtro especial para la computadora y la tablet, ¿no? Tiene una protección más o menos del 30%, 35%. Esa es una buena alternativa para los niños quizás también y para los adultos también, porque estamos mucho tiempo y muchas veces llegamos en la noche a casa. Y ese es otro tema, ¿no? Doctor, hay ambientes que están los papás adecuando en casa, en el cuarto, en un escritorio, en la cocina, en la sala, en diferentes ambientes. ¿Cuál es el ambiente más recomendable? Porque muchas veces pensamos que tener un ambiente más oscuro brilla más la pantalla y vamos a tener un poquito más de mejor visión. Sí. Eso es algo muy importante. De preferencia, un ambiente bien iluminado y en segundo lugar, si es posible, con luz natural. Con luz natural. Sí, eso es lo básico, ¿no? También debemos recordar la posición correcta de cómo sentarse y de cómo mirar a la computadora, y también la computadora no tiene que estar directamente hacia el niño o hacia el adulto, sino también tomar una posición con un ángulo respectivo, ¿no? Claro que sí, amigos, ustedes sigan estos consejos totalmente de nuestros profesionales del Hospital Virtual de Cajamarca, y sobre todo para mejorar nuestra salud en cuanto a la visión. También no hay que esperar a no ver nada para ir a un profesional a que nos haga un chequeo. Doctor, para terminar, y de antemano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué opina que el gobierno regional de Cajamarca junto a GRC Digital estén teniendo estas plataformas de salud, como es Todos Somos Salud, para que las personas se informen sobre temas muy importantes y sobre todo que, bueno, muchas personas no podemos asistir al médico por diferentes motivos, ¿no? Uno de estos es el miedo. Es importante todas las actividades preventivas. Esta es una actividad preventiva y promocional, porque estamos promocionando los servicios
el caso oftalmológico, el caso de endocrinológico, para dilucidar algunas dudas a la población. La población lamentablemente no puede salir y tampoco no puede acudir a los establecimientos de salud porque por ahora la consulta externa está muy reducida. Sin embargo, es importante apoyarse en los medios de comunicación, las redes sociales, para llegar y dar un mensaje a la población de qué actividades pueden realizar y en qué se le puede ayudar, ¿no? Claro que sí, y para eso están aquí nuestros profesionales del Hospital Virtual de Cajamarca y sobre todo también unidos a GRC Digital por esta plataforma. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las recomendaciones finales para todos nuestros amigos que nos están viendo? Sí, bueno, en primer lugar invitarles al Hospital Virtual, el número es el 076-4801-24 o a la plataforma y sacar una cita con oftalmología. Somos 3 oftalmólogos que le vamos a responder a su consulta, ¿no? Y adicionalmente estamos realizando algunas actividades en el Centro de Salud Baños del Inca, ya lo vamos a anunciar en las redes sociales para hacer algunas actividades presenciales, ¿no? Claro que sí, para una campaña quizás para las personas que ahorita más lo necesitan. Así que ya saben, si ustedes también quieren tener más información, gracias a los profesionales del Hospital Virtual, pueden contactarlos al 076-4801-24. Tienen grandes profesionales en muchas ramas de la salud para atender todas sus consultas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora, también por acompañarnos el día de hoy aquí. Amigos, en Todos Somos Salud. Hoy día hemos tocado 2 temas muy importantes. El primero sobre la importancia también y los cuidados que debemos tener, el miedo también de la obesidad, algo muy importante, y el segundo también nuestra salud visual, cómo podemos mejorarla y también evitar estas pequeñas cositas que quizás hacen un gran cambio en nuestra salud. Recuerden que nuestra plataforma Todos Somos Salud está para ustedes, para atender todas estas dudas que tienen sobre nuestra salud con profesionales totalmente capacitados, y el día de hoy nos acompañaron nuestros amigos del Hospital Virtual de Cajamarca. Recuerden que ese espacio, gracias al Gobierno Regional de Cajamarca, ha sido totalmente desinfectado para la seguridad de nuestros invitados y también todo el equipo de producción. Además de eso, darle las recomendaciones: siempre usar doble mascarilla, su careta facial, el distanciamiento social es muy importante y el lavado de manos. Recuerden esos ánimos arriba, que todos podemos salir juntos adelante, es muy importante y lo hemos venido mencionando. La salud mental es igual de importante que la salud física, así que todos a unirnos y a mejorar, porque gracias a Todos Somos Salud tenemos estos consejos muy valiosos para que nos ayuden a enfrentar a la COVID-19. Conmigo va a ser hasta otra oportunidad. Nos vemos el próximo martes para seguir aprendiendo aquí sobre algunos consejos para el cuidado de nuestra salud y además de eso, enfrentar a la COVID-19. Muchas gracias por vernos. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y conmigo va a ser hasta otra oportunidad. Muchas gracias.